Muy buenas tardes, público inteligente. Le dije que iba a cambiar en los comienzos del programa, y es un público inteligente el que sigue nuestro programa después de más de 13 años. Un público que le importa la previsión social, la seguridad social y el Estado nacional. Pues así se llama nuestro programa, ¿no? Seguridad social y Estado. Sin Estado no hay país, sin Estado no hay nación. Por algo, todos los países tienen un Estado. Y hay pocos países que se quejan tanto del Estado como se quejan los políticos argentinos, en especial los de los partidos de derecha, ¿no? Ellos quisieran no tener Estado. ¿Para qué? Para hacer aún más fácil su arribo a los negocios que da justamente el Estado, ¿no? Igualmente, yo no había visto nunca una decisión tan directa como la de este gobierno, ¿no? Macri directamente fue muy sincero, nos dijo, los ministros son todos CEOs, son todos exgerentes de empresas que además tienen niveles altísimos de relación comercial con el propio Estado, ¿no? Como el vicejefe de gabinete, señor Quintana, que hace sus negocios como si él siguiera siendo el mismo empresario que maneja cientos y cientos de farmacias en todo el país y firma un convenio con el PAMI. El tipo está de los dos lados del mostrador. Eso es un delito acá, en Rusia, en la China, donde usted quiera. Es un incumplimiento de los deberes de funcionario público tan evidente que un chico de la primaria lo sabe. Pero la impunidad es tan grande también. Cuando usted le dice a un ministro que tiene la plata en el exterior, porque la verdad que la Argentina no es confiable, el propio ministro Aranguren lo dijo, así que el gobierno no es confiable, vos sos parte del gobierno, vos tampoco sos confiable. Por eso tenés toda tu plata en el exterior. Y lo dicen con un grado de impunidad que realmente asombra, por lo menos a mi generación, que hemos visto tipos jodidos, ¿no? O sea, Martínez de Oz no era un santo, Cavallo menos, pero al menos tenían cierto alineamiento ético, si quiere llamarlo, que no nos escupían la cara en público. Nos robaban, se robaron todas las empresas del Estado, Menem Cavallo, recordará. Después Sturzenegger nos dejó golpeando los bancos porque él decía que había blindado con 40.000 millones al pobre de la Rúa. Pobre va, no tan pobre. Y usted y tantos otros ciudadanos argentinos terminaron rompiendo las vidrieras de los bancos porque le robaron la plata. Los bancos. Entonces, el grado de impunidad del presidente Macri es altamente cuestionable y realmente no tiene antecedentes. Porque él mismo es el que lleva adelante ese tipo de política. Él mismo tiene ahorros en el exterior, en Panamá, en las Islas Caimán. Porque cualquiera tiene un offshore, ¿viste? ¿Tan malo es tener una cuenta en el exterior? ¿Por qué le esconde en el exterior? Es la pregunta, ¿no? Bueno, hoy tenemos una visita muy, pero muy importante. Posiblemente el diputado más activo de verdad, porque después están los otros que son muy activos a nivel de los medios, pero realmente un diputado que trabaja sobre lo que tiene que hacer un diputado, posiblemente el que hoy tenemos aquí en nuestro piso debe ser, si no el más activo, uno de los más activos.
Vamos a una pausa y ya seguimos con más Seguridad Social y Estado. Acompañan a Leonardo Rubén Fabré, Asociación para el Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, Federación de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT. Fuimos el gremio que preservó la jubilación pública, logrando la posibilidad de la libre opción jubilatoria y la recuperación del sistema público previsional para todos los argentinos. Ahora, continuaremos fortaleciendo el régimen público de seguridad social. Por eso hoy, más que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, trabajadores de ANSES. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los jubilados. Macri, devolvé la plata a 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 los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Ese golpe de batería ahí al final. Bueno, tenemos la visita importante para mí de Rodolfo Tailade, que es un diputado joven, pero con una gran carrera política. Bienvenido, diputado. Gracias, Leonardo, por la invitación. Por favor, es un honor. Por supuesto, también está Andrés Álvarez con nosotros, nuestro joven secretario de prensa, el más joven que hemos tenido en toda la historia del gremio. Vamos a ver cómo sale este muchacho. Fue un gran delegado, así que yo creo que va a ser también un muy buen secretario de prensa, ya lo está demostrando en estos meses. Bueno, Rodolfo, estamos, independientemente de que él es, te puedo tutear, ¿no? Por supuesto. Aparte sos más joven que yo también. Independientemente de que es la primera vez que te tenemos en el piso acá, en nuestro programa, siempre hemos hablado, nos hemos cruzado y siempre también los dos queríamos conversar sobre el tema previsional, sobre el tema en especial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que es donde guardamos la plata de los jubilados y pensionados, que es el aporte de los trabajadores. No hay que olvidar que somos trabajadores activos los que estamos sosteniendo ese fondo también, y que el diputado Tailade tuvo muchísimo que ver y tiene muchísimo que ver respecto a poner los frenos para que no desaparezca, ¿no?, el fondo. Sí, ojalá se cumpla ese objetivo de frenar lo que es claramente un intento, también un vaciamiento, un saqueo del fondo, que es yo creo que es un milagro, digamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en un país que conoció las ruinas en 2001 y que 10 años después, 12 años después, podía mostrar un fondo anticíclico, un fondo como quieran, pero soberano. Y genuino, ¿no? Exactamente, de ese nivel, de esos montos, que por supuesto fue uno de los objetivos centrales de este gobierno. Es decir, me parece que está muy claro, no tardaron mucho en tomar decisiones que afectaban el fondo, y teniendo semejante cantidad de dinero a disposición y teniendo todos los resortes del poder, claramente iban a ir por ese fondo. Entonces lo que nosotros empezamos a buscar fueron las sucesivas operaciones que iban dando cuenta, a pesar de una gran opacidad, de una gran oscuridad informativa. No nos olvidemos que las actas del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad iban apareciendo cada tanto. Si alguien pataleaba por ahí, mostraban algunas, pero más allá de esos inconvenientes pudimos encontrar,
Yo creo que un modus operandi, digamos, básicamente, por lo pronto una vocación, una voluntad deliberada del gobierno de devolverle a las empresas los paquetes accionarios que estaban en manos del Estado, ni siquiera del gobierno, del Estado, de los trabajadores. Algunas todavía se mantienen porque tienen la delicadeza, digamos, de no... pero aparte hiciste una denuncia en el tema de este país, ¿cómo se llama? Qatar, ¿no? Bueno, que hoy, por suerte, recobró un poco de impulso la denuncia. Bueno, pero ahí estaban garantizando casi $1.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y justamente que recién, Leonardo, mencionabas la vocación de este gobierno de mandar su plata afuera, o la plata de los funcionarios. Justamente acá lo que estaban buscando era generar una sociedad offshore en el exterior, mandar $1.000 millones de los jubilados del fondo del FGS ahí, manejarla sin ningún tipo de control, inclusive no sé si no la iban a manejar los propios cataríes, digamos, ¿no? Yo creo que la denuncia que hicimos, a pesar de que en una primera instancia fue desestimada, me parece que por lo menos ayudó a levantar un poco el pie del acelerador, porque estaban totalmente enfocados en eso. Pero también denunciamos la venta fraudulenta o el retorno, si se quiere, fraudulento de las acciones a muchas compañías. Una de las más importantes, Petrobras y el grupo Midland, digamos. Esto es más reciente. Eso es más reciente, sí. Pero claramente ese es un poco el modus operandi, ¿no? Le están devolviendo a lo que ellos consideran los verdaderos dueños. ¿Y ahí el gran operador es Luis Caputo o algún otro funcionario? Bueno, Luis Caputo estuvo en todas, porque Luis Caputo arranca como secretario de Finanzas del ministro de Economía, Prat Gay, y en ese rol de secretario de Finanzas era el presidente del comité ejecutivo del FGS. Si bien el director en la primera etapa fue Luis Blaquier. Claro, que tuvo que renunciar después de la denuncia. De las denuncias, claro, porque había una incompatibilidad manifiesta, y de hecho yo creo que Blaquier estaba ahí decididamente para volver a normalizar la situación de Cablevisión, de Grupo Clarín, de grandes compañías que el fondo tiene, del que tiene acciones, ¿no? Pero Luis Caputo estuvo primero como presidente del comité ejecutivo del FGS, y hoy ya como ministro de Finanzas, me parece con un manejo bastante y hay que recordar que Caputo, los últimos 500 millones que toma, los pasa por una empresa comercializadora que era de él. El fondo Axis se llama. El fondo Axis. Y lo deposita en el banco del cual él era el gerente principal. El Deutsche Bank. O sea, yo no sé qué más hace falta para demostrar el hecho ilícito. Sí. Yo creo que lo que hace falta, Leonardo, es un poco de coraje en los jueces, porque, como decís vos, hay cosas muy, muy, muy básicas, muy, muy evidentes. Y en el caso del fondo de esta operación de 500 millones de pesos para comprarle vaca a través de este intermediario que era de Caputo, el juez desestimó, le archivó enseguida la denuncia porque consideró que Caputo no había intervenido en el proceso de decisión, en la toma de decisión para contratar a Axis, cosa que me parece igualmente escandalosa, digamos. Sí. Aparte muy infantil el argumento. La fundamentación, digamos. Entonces, me parece que también acá puede haber diputados, militantes, dirigentes que tengan una vocación decidida de defender los recursos de la seguridad social, el FGS, pero si no encontramos jueces, que en definitiva son la garantía que nosotros necesitamos para frenar, no lo podemos frenar por motu propio, no podemos ir al edificio de ANSES y tomar el edificio. Es decir, no sabes cuántas veces lo soñamos. Bueno, me imagino ustedes. Que somos trabajadores de ANSES. Sí, porque es duro ver que te roban en la cara. Pero además me imagino ustedes que tienen, digamos, toda su vida trabajando ahí, conocen el manejo, han pasado por todas las etapas, digamos, han pasado por etapas de vaciamiento absoluto, han pasado por una recuperación, con todos los matices, con, digamos, por supuesto... Sí, hemos sido una empresa considerada liquidada en la época de las AFJP. ANSES era una institución residual para Caballo y compañía, y logramos transformar esa institución que parecía que iba a morir, obviamente con la ayuda grandísima, en especial de Néstor Kirchner, porque interpretó... la política, pero todos. Se interpretó,
Hugo Moyano, que nos ayudó mucho en ese momento, era secretario general de la CGT, de nuestra CGT, aquella CGT, no esta lamentablemente, pero aquella CGT estaba un paso adelante de la política. Nosotros como gremio ayudamos mucho para que... Pero Moyano, por ejemplo, el caso de Moyano o de Juan Manuel Palacio de la UTA de aquella época, ellos nunca estuvieron en un FJP. Néstor y Cristina estaban afiliados en una FJP, a tal punto que cuando sacamos la libre opción jubilatoria, Néstor quiso ser el primer argentino simbólico, un acto simbólico. En el Salón Blanco, ¿te acordás? Me acuerdo. Yo estaba con él al lado de él. Sí. Y él quiso ser el primer argentino que volvía al sistema público. Entonces, hemos pasado esas etapas. Por eso, y además no solamente se trata de una, me parece, ¿no? De solamente mirarlo con una visión política, de recuperación de los recursos de los trabajadores para el propio Estado, sino también en términos de gestión es un organismo modelo, digamos, o sea, es un organismo que tiene las mejores prácticas de gestión, sistemas, el brazo del Estado me parece principal es ANSES, o sea, en cada lugar recóndito de nuestra patria hay una oficina de ANSES que te va a resolver algún problema. Y la seguridad social entendida como la entendemos los peronistas, digamos, ¿no? Que no se trata solamente de pagar una jubilación. Por supuesto. Digamos, tiene otro objetivo, que es eminentemente social. Exactamente. Y bueno, y cuando se agrandó el espectro con la asignación universal, que algunos creen que es una dádiva o es un subsidio, y en realidad es un derecho. Exactamente. Es un derecho que millones de argentinos que trabajaban en negro no lo tenían, y sí lo teníamos los que trabajábamos declaradamente en blanco. Ahora esa decisión de aquella época logró que todos los pibes tengan el mismo derecho, ¿no? Digo, no analicemos todo lo demás, solo eso. Solo eso. Solo eso es realmente una mirada tan humana, ¿no? Tan humana. Sí. Yo quiero compartir esto con vos, porque a veces me pregunto ahora, ¿cuál es la mirada del hoy? ¿Qué miran? Porque a los ancianos los roban, le sacaron 100.000 millones de pesos, el 12% de su haber jubilatorio. Los niños están abandonados con la excusa de que no arreglan con los docentes, están abandonados porque finalmente es una decisión política eso, claramente. ¿no? ¿Por qué culpar al gremialista cuando la decisión es política? Es una forma de vida también, una de ellos, digamos, una elección de vida. Ellos entienden que la política o el Estado pasa por la sobrevivencia del más fuerte, digamos. Es decir, acá esta famosa meritocracia, ese verso que lo intentan instalar en la sociedad, y que si uno empieza a repasar las historias personales de los funcionarios, desde el presidente para abajo, va a encontrar que eso es mentira, digamos. O sea, yo no le daría nunca una empresa para manejar a Mauricio Macri, digamos. Es decir, el empresario exitoso, y lo ubico a él como ejemplo, pero en general son todos. El empresario exitoso Mauricio Macri, yo no lo veo. Vivió del Estado. Primero su padre armó su imperio, y luego, cuando él estuvo en condiciones de hacer, vivieron chupándole la sangre al Estado. Y en épocas en donde además chuparle la sangre al Estado arranca, o mejor dicho, en épocas donde también era ser cómplice no le voy a decir que son cómplices de un genocidio que ocurrió en Argentina, pero miraban para otro lado y no les interesaba la tragedia social que ocurría, mientras ellos seguían esquilmando, digamos, un Estado. ¿Y no considerás que en alguna medida, obviamente esto no es una dictadura, ni por supuesto estamos en democracia, pero estos abandonos a los jubilados, a los niños, si querés, a las pymes, a las empresas que más trabajo dan en la Argentina, este abandono a la juventud, hay un abandono generalizado. Sí. Pareciera que lo único que es importante es el lucro, que es un poco el motor de este gobierno, porque son todos empresarios que han vivido para el lucro personal. Pero este abandono generalizado de la sociedad, ¿a dónde nos puede conducir? Bueno, si esto se profundiza claramente a la desintegración del Estado.
porque lo que están buscando es romper lazos, los lazos que tenemos todos los ciudadanos argentinos, de cualquier estado, pero en particular el nuestro, los lazos de nacionalidad, familiares, de afinidad, digamos, sentirnos parte de una misma cosa. A eso están apuntando. Ellos buscan la individualidad, potenciar la individualidad, sí. Que no me parece mal en la medida que esa individualidad esté en función también de un conjunto, digamos. Claro. Es decir, si vamos a... De un conjunto llamado la nación argentina. Exactamente. Y vos fijate cómo le cuesta a ellos hablar de patria, de nación. Es una cosa que a mí me provoca pavor cuando viene el rey de España y le dice que nuestros patriotas estaban angustiados porque iban a declarar la independencia. Es decir, marca también una visión de las cosas. Ellos no creen en Argentina soberana, no creen en Argentina como autónoma para llevar adelante un proyecto de país, un proyecto de nación. Este gobierno está mucho más cómodo con la idea de la colonia, ¿no? Pero están tomando decisiones que llaman la atención por la brutalidad de las decisiones. Mira, te voy a mostrar un video de 40 segundos. Nosotros tenemos, como nuestros televidentes habrán visto, un paradigma. Lo que me parece que lo más importante es que haya una actitud de reconocimiento de los errores y el presidente le devuelva la plata que le sacó a los jubilados. Entonces tenemos unos cartelones en los edificios, que perfectamente legales, pagando todos los impuestos, la empresa que contratamos está en orden con todas esas cosas. Y fíjate lo que está pasando de madrugada, acá en la Ciudad de Buenos Aires, la municipalidad manda a retirar esos carteles que tienen la habilitación completa, perfecta. Lo miramos ahora, son un pocos segundos. Un vecino de la ciudad nos envió esto. Ajá. Te comunico que en este momento en la medianera de San Juan 2373 el gobierno de la ciudad está arrancando el cartel de ustedes. Son ahora las 1:20 de la mañana y están arrancando acá en San Juan 2373 todo. Me dijo el muchacho que están retirando toda publicidad en contra de Macri y de Larreta. Y como acá está Leonardo Fabre, seguramente cayó en la volteada. Caímos en la volteada, sí. Sí, es una situación por ahí en donde no hay afectación de vidas y demás, pero digamos muestra cómo es la derecha, digamos, es decir, muestra que la derecha actual es la derecha de siempre. Hoy no te tiran al río desde un avión, no te hacen desaparecer ni te torturan, pero es la misma derecha cruel. Y este tipo de cosas que son manifestaciones que encima además están dentro de la ley, es decir, te están generando al gremio una acción de daños y perjuicios, porque si alguien pagó, digamos, claro, para poner eso, claro, pero son absolutamente despiadados, digamos, despiadados. No tienen, si fuera por ellos, lo que pasa es que es otro mundo, es otra etapa, pero si fuera por ellos harían lo mismo que hicieron a partir del 76, yo no tengo ninguna duda, digamos. Hoy tienen esa mascarada democrática. Álvarez, que coincida. ¿Alguna pregunta para el diputado? No, bueno, en relación a lo que hablaba antes de las acciones del FGS, es importante aclararle a toda la sociedad que cada acción que perdemos, que el Fondo de Garantía pierde, no se puede recuperar, ¿no? Porque es producto de una ley que estatiza las acciones que tenían las FJP en las empresas. Por eso digo, explicarle a la gente la importancia de cuidar esas acciones que por ahí para la gente son papeles, pero que representan el ahorro genuino de los trabajadores. Y sí, es muy difícil digamos, poner en valor lo que significa cada una de las instancias que tiene el FGS. Yo me acuerdo cuando se reían de Kicillof y Moreno que iba a la asamblea de Clarín, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, el hecho político era que iban a hacer lío, que discutían y que yo. Ahora nadie hablaba de que estaban ejerciendo, te puede caer mal o bien, simpático o antipático, Kicillof o Moreno, pero en definitiva lo que realmente era importante ahí, y que el Estado estaba presente en la asamblea de una compañía muy importante para el país, representando el 30%, en ese momento el 30% creo era del capital que estaba en manos, o que está todavía en manos, un poco menos, que está en manos de los trabajadores argentinos.
y la noticia era, fueron a patotear, se pelearon, nadie ponía el foco, bueno, los medios en ese sentido son grandes cómplices, ¿no?, de lo que está pasando, nadie ponía el foco en que estaban ejerciendo derechos, y podía ser Kicillof o Moreno como podía ser cualquiera. Hoy digamos. puede ser alguien de Macri. Pero que además tienen la obligación, hoy Claro. tienen la obligación. Ahora, eso no se conoce, nadie sabe, Claro, de hecho son amigos. Hay que aclarar que las sociedades, ¿por qué nos permiten ir? Porque inclusive hemos tenido directores, actualmente Macri también ha designado directores, que sean parte de esos directorios para cuidar este capital, ¿no? Así que bueno, acá agradecen tu presencia, Sandra de Almagro, muy buen programa, etcétera, gracias. Liliana de Villa Crespo coincide con lo expresado por el invitado, todos los comentarios. Es pesimista respecto al futuro, que por ahí nos quedó. ¿Qué pensás del futuro cercano? No, yo soy optimista, O sea, como militantes tenemos la obligación de ser optimistas, y si no, no tiene sentido nuestra militancia. Ahora con Barrio Nuevo en el PJ... Sí, me parece que tenemos que ampliar el peronismo es el eje central del movimiento nacional. Nosotros lo que tenemos que tratar de convencer a un montón de gente que no sabe que somos lo mejor para ellos, digamos, a pesar de que 12 años, los que vivieron 12 años, los que han vivido las otras épocas, se tienen que haber dado cuenta que el movimiento nacional es el futuro. Así que me parece que... No hay ninguna duda. Rodolfo Tailade, muchísimas gracias por tu presencia. Leonardo. Y a ustedes, Un como honor. siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Seguridad Social y Estado.